Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tener como tema la presentación de la declaración jurada informativa del IDU. Para eso nosotros tenemos que conocer el marco legal. Tenemos primero que nada la ley 6.380 a partir del artículo número 40. Tenemos el decreto 3.110, el decreto reglamentario del IDU. Tenemos la resolución número 31 del año 2019 que lo que hizo fue reglamentar la emisión de los comprobantes de retención del IVA. Tenemos también la resolución número 49 y la resolución número 63, que ambas lo que hicieron fue postergar la presentación de la declaración jurada informativa. Y finalmente tenemos la resolución número 70 del año 2020 que reglamenta la presentación de la declaración jurada informativa del IVA. ¿Qué es lo que es el IVU para entender un poco? El IVU es un impuesto a la renta, es un impuesto a la renta que se paga por la distribución de dividendos, utilidades o rendimientos cuando estos sean puestos a disposición o pagados al dueño, al consorciado, al socio o al accionista de las empresas que las generan. El decreto crea la figura del ACDUR. ¿Y qué es lo que es el ACDUR? Las ACDUR son todas aquellas entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimientos. Y están compuestas de las siguientes entidades. Tenemos las empresas unipersonales que sean contribuyentes del IRE régimen general. Los contribuyentes que liquidan el IRE simple o el IRE resimple están excluidos del IDU. Tenemos a las SA, tenemos a las SAE, tenemos por otro lado a las SAECAS, SRL, a las sociedades en comandita simple, en comandita por acciones, a las sociedades de capital e industria, los consorcios constituidos para la realización de una obra pública, las entidades extranjeras con establecimientos en nuestro país, las estructuras jurídicas transparentes y las demás sociedades con personería jurídica creadas ya con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 6.380. Los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar la declaración jurada informativa son que esta declaración vence dentro del sexto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal, dependiendo del cierre, teniendo en cuenta el calendario de vencimientos de declaraciones juradas informativas previsto esto en el artículo sexto de la resolución 38 del año 2020. ¿Y cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de declarar la declaración, de presentar la declaración jurada? Tenemos que tener en cuenta la fecha de realización de la asamblea, el tipo de órgano de decisión, si es una asamblea, reunión de socios o la instancia correspondiente, el periodo fiscal que nosotros estamos informando, indicar si la EDUR generó dividendos, utilidades o rendimientos en el periodo que estoy informando. Por otro lado, también tenemos que indicar si la sociedad, si la EDUR ha tomado la decisión sobre dividendos, utilidades o rendimientos de ejercicios anteriores al periodo fiscal que se está informando. ¿Está bien? También tenemos que informar los correspondientes importes, tanto del periodo fiscal informado como de los periodos fiscales anteriores, si se tomó una decisión sobre esos periodos. ¿Está bien? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es indicar el destino que le vamos a dar a esos resultados. Podemos tener en cuenta dos destinos. Podemos decidir distribuir, como así también podemos decidir no distribuir. Primero que nada, pues, tenemos que informar el monto que vamos a distribuir y el monto que no van a ser distribuidos. El importe que no serán distribuidos, nosotros tenemos que indicar el destino. Si van a ser capitalizados, si van a tener otros destinos. Y por último, nosotros tenemos que adjuntar
el acta de asamblea o el documento que avale la reunión. Y por otro lado, también para todas aquellas entidades que están obligadas a informar a la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas del beneficiario final, se deberá de adjuntar la comunicación asamblearia, la constancia de comunicación asamblearia. Y por otro lado también se debe de adjuntar la constancia de inscripción o de la última actualización en el registro de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas del beneficiario final. Algo sumamente importante y que todo lo señalado en los puntos A, B, K y L no será requerido cuando la declaración jurada informativa del IDU corresponda a una empresa unipersonal que liquide IRE régimen general. ¿Y cuáles son esos puntos? La fecha no es un dato obligatorio a la hora de presentar una declaración jurada informativa para empresas unipersonales. El punto B también, el tipo de órgano de decisión. Y por último, no será necesario adjuntar el acta de asamblea, la constancia de comunicación asamblearia y la constancia de inscripción en el registro del beneficiario final. Interesante. La ANTUR deberá de presentar la declaración jurada informativa del IDO en los plazos y condiciones que ya vimos más arriba. Aún, pero algo muy importante, deberán de presentar esa declaración aun cuando no tengan dada de alta la obligación 954, declaración jurada informativa del IDO. Es decir, si entre nuestras obligaciones nosotros no tenemos esta de alta esta obligación, que la SED dijo que va a dar de oficio de alta estas obligaciones, si no tenemos, igual nosotros tenemos que informar y presentar esta declaración jurada informativa del IVA. Pero un requisito sumamente importante es contar con la obligación 700 IRE régimen general. La resolución número 70 del año 2020 lo que hizo fue establecer un calendario excepcional de presentación de la declaración jurada informativa del IDU. Primero, para los contribuyentes que tienen cierre 31/12 del año 2019, ellos tienen un tiempo para presentar esa declaración jurada informativa hasta el mes de junio del año 2021. Aquellos contribuyentes que tuvieron cierre 30 de abril y también cierre 30 de junio deberán de presentar en el mes de octubre y en el mes de diciembre del año 2021 respectivamente. Por otro lado, todos aquellos contribuyentes que tuvieron cierre 31/12 del año 2020, 34 del año 2021 y los que van a cerrar en el fecha 30 de junio del año 2021 deberán de presentar al sexto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal. Es decir, todos aquellos contribuyentes que tuvieron cierre del ejercicio 2019 y cierre del ejercicio 2020 deberán de presentar dos declaraciones juradas informativas en el mes de junio del año 2021. Se informa tanto el periodo 2019 y también el periodo 2020. Tenemos aquí algunos ejemplos de presentación de declaración jurada informativa para empresas unipersonales que vamos a declarar en el sistema Marangatú. Algo que tenemos que destacar es que la presentación de la declaración jurada informativa del IDU se realiza a través del sistema Marangatú. Tenemos aquí declaraciones informativas, presentar declaración informativa del IDU. El periodo fiscal informado va a ser el periodo 2020. Tipo de declaración, declaración jurada original. Es decir, también el sistema Marangatú permite presentar declaraciones juradas rectificativas. En ese momento, como se trata de una empresa unipersonal, no es necesario presentar la fecha y el tipo de órgano que tomó esa decisión. En nuestro primer ejemplo, la empresa unipersonal tuvo resultados, tuvo rendimientos en el ejercicio que estamos
informando de 35 millones de guaraníes. Y monto a distribuir en el ejercicio informado. La empresa unipersonal, el dueño tomó la decisión de distribuir la totalidad. Es decir, tenemos que poner aquí 35 millones de guaraníes. Monto no distribuido, tenemos que poner 0. En nuestro ejemplo, no se tomó decisiones acerca de utilidades o rendimientos de ejercicios anteriores al periodo informado. En ese caso, tenemos que darle continuar y en este apartado ya tenemos los archivos que tenemos que adjuntar. En este caso, si se trata de una empresa unipersonal, no es obligatorio adjuntar estos documentos, tanto la constancia de asamblea, la constancia de comunicación asamblearia y la constancia de inscripción en el registro del beneficiario final. Y por último tenemos que presentar tenemos que darle presentar declaración jurada informativa. Nos vamos al segundo ejemplo, que se trata de la declaración jurada informativa de una sociedad. Ya en este caso, el periodo fiscal informado es el ejercicio 2020, tipo de declaración original. La fecha de la asamblea, 10 de abril del año 2021. El tipo de órgano es una asamblea ordinaria. Tenemos que el resultado del ejercicio del periodo informado es de 80 millones de guaraníes. Se decidió distribuir un importe de 50 millones de guaraníes y por otro lado se decidió no distribuir 30 millones de guaraníes y el destino. Ojo, nosotros tenemos que informar el destino. En este caso se llevó a una reserva facultativa, a una reserva estatutaria, etcétera, etcétera. Por otro lado, esta sociedad tomó también una decisión con respecto a resultados de ejercicios anteriores al periodo que estamos informando, específicamente sobre 10 millones de guaraníes. Y tomó dos decisiones. Decidió distribuir 5 millones de guaraníes y decidió capitalizar el importe de 10 millones de guaraníes. Nos vamos rápidamente, presentar declaración jurada informativa del IDU, periodo informado, año 2020, tipo de declaración original. La fecha, en este caso la fecha ya es obligatoria a la hora de tratarse de sociedades. 10 de abril del año 2021, el tipo de órgano fue una asamblea. ¿Ha generado utilidades la empresa en el periodo fiscal informado? Sí, el importe de 80 millones de guaraníes. Se decidió distribuir, ¿y cuánto? Se decidió distribuir un importe de 50 millones de guaraníes. Y la diferencia se decidió no distribuir, que es 30 millones de guaraníes. Automáticamente el sistema nos abre la siguiente pestaña, donde nosotros tenemos que indicar el destino de ese importe no distribuido. Entonces le damos en añadir destino. En este caso se decidió otros. Se decidió llevar a una reserva facultativa u otras reservas. En este caso el importe es de 30 millones de guaraníes. La sociedad ha tomado alguna decisión sobre dividendos o utilidades de ejercicios anteriores. En este caso sí. Como la sociedad tenía resultados acumulados o resultados en reservas, entonces la sociedad tomó esa decisión. Específicamente tomó la decisión sobre 10 millones de guaraníes y decidió 5 millones distribuir, y por otro lado tomó la decisión de capitalizar 5 millones. En este caso vamos a añadir destino, vamos a, en este caso, seleccionar reinversión o capitalización. En este caso no hay que darle ninguna descripción, en este caso directo el importe de 5 millones de guaraníes. Y en este caso hacemos una última verificación y le damos continuar. En este apartado, ya en los archivos esperados, para las sociedades sí es obligatorio la presentación de dos documentaciones: el acta de asamblea
o el documento que avaló la reunión, el acta de asamblea, en este caso la asamblea ordinaria. Y por otro lado también es obligatorio la constancia de inscripción o la última actualización en el registro de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas del beneficiario final. Son documentos obligatorios requeridos a la hora de presentar nuestra declaración jurada informativa. Otra documentación, pero esta no tiene un carácter obligatorio, es la constancia de comunicación asamblearia que podemos o no levantar. Y por último, le damos presentar ya declaración jurada informativa una vez que adjuntemos ambos datos. El siguiente ejemplo se trata de la presentación de una declaración jurada informativa de una sociedad, y en este caso que tuvo fecha de asamblea 23 de abril del año 2021, el tipo de órgano, asamblea, pero en este caso la particularidad es que tuvo un resultado del ejercicio de negativo 10 millones de guaraníes. Un dato que tenemos que destacar es que la falta de presentación de la declaración jurada informativa del IU dará lugar a la aplicación de la sanción por contravención, que el importe es de 100.000 guaraníes, según establece la Resolución General 13 del año 2019, específicamente en el punto 4. Nos vamos entonces, nuestro ejemplo, el periodo fiscal es el año 2020, el tipo de declaración es una declaración jurada original, la fecha de la presentación 23 de abril del año 2021 y el tipo de órgano es la asamblea. Dijimos que cuando se trata de sociedades es obligatorio completar este campo. Cuando se trata de empresas unipersonales, estos campos no son obligatorios. La empresa ha generado utilidades en el ejercicio fiscal informado y en este ejemplo la sociedad no generó dividendos o utilidades en el ejercicio. En este caso entonces tenemos que darle directamente continuar y por último adjuntar los archivos necesarios, el acta de asamblea y la constancia de inscripción en la dirección de personas y estructuras jurídicas del beneficiario final. Y por último, una vez adjuntados estos archivos, nos van a habilitar aquí el botón para para dar la presentación de la declaración jurada informativa del IU. ¿Está bien? Bueno, esto fue por hoy el video. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima presentación. Esto fue presentación de la declaración jurada informativa del IU.